este sector de su programa Confluencias Culturales estamos con dos representantes de una de las actividades más dinámicas que hay en Ayacucho, que es la literatura. En Ayacucho se hace mucha literatura, aunque se conoce muy poco, no solo de ficción, sino también de investigación. Estamos con Sergio Gamboa y con John Ángeles, representantes de la Asociación de Escritores de Ayacucho. Buenos días. Una pregunta. ¿Cómo está en este momento la literatura, en este momento de pandemia, la literatura en Ayacucho? Bueno, primero gusto saludar a todos, la audiencia de Confluencias, y también saludarte a ti, José, en un bonito lugar como la Casa Sevilla, Hotel Sevilla, hablar de lo que es nuestro, ¿no? La cultura, la literatura. Hemos parado durante el tiempo de la 2020, fue abrupto el cambio, no tuvimos actividades hasta más o menos en septiembre, y es cuando empezamos a utilizar los canales virtuales, ¿no? Entonces, desde ahí la Asociación de Escritores de Ayacucho viene promoviendo una serie de actividades que ha sido ininterrumpida hasta el mes de diciembre, y ahora hemos vuelto nuevamente con esas fuerzas que teníamos desde ese antes, y estamos dichosos de presentar en sus programas, si se pudiera, ¿no? Bien, también podría agregar, bueno, mi saludo al programa Confluencias, y a ti, José, también un agradecimiento por el espacio que nos brindas, y así mismo aprovechar para saludar a toda la teleaudiencia. Sobre la pregunta específicamente podría señalarte algunas cosas para no repetir lo que ya Sergio ha comentado, de que en los últimos años se ha venido desenvolviendo una serie de eventos literarios, como por ejemplo el tercer Congreso de Literaturas Andinas Contemporáneas, que se desenvolvió en el año el 2018, igualmente ese mismo año, pero ya en septiembre. Lo de Literaturas Andinas fue en junio del 2018. En septiembre del 2018 se realizó el primer encuentro internacional de escritores Ayacucho Braille, ¿no? Donde también buscamos no solamente hacer un trabajo local, sino también vincularnos a otras regiones, en este caso con el Cusco, ¿no? Que cruzas el río Purímac y ya estás en Cusco. Y aparte de dar un espacio a este lugar que es el Braille, que tiene, como sabrás, una fama pues en relación al narcotráfico, a cuestiones negativas, y queríamos rescatar justamente que ahí se desenvuelve trabajo literario y que hay escritores, y tuvimos que trasladarnos con todos los invitados a la zona para realizar. Como dijo Sergio, bueno, lo de la pandemia el año pasado, el 2020, que teníamos programado realizar los dos eventos, porque era cada 2 años, llevó a que se frenara inicialmente los primeros meses, pero luego ya se retomó, ¿no? Nos empezamos a involucrar con la tecnología y a realizar las reuniones virtuales para reactivar el trabajo en la EDA, y luego todos los eventos, ¿no? Aparte de eso, José, la EDA ha tenido una especie de pegada o un acercamiento, podemos decir, hacia el sur, ¿no? Hemos tenido actividades y permanentes contactos, por ejemplo, con Huancazancos. Veníamos, por ejemplo, de haber inaugurado o participado en la inauguración de la actividad de la Asociación de Escritores de Parinacochas. Y teníamos una serie de actividades pues, que definitivamente dejaron de hacerse, y ahora este año tenemos aproximadamente 60 actividades para el 2021 en este contexto del Bicentenario. A mí esto de la EDA un poco me llama la atención, ¿no? Y un poco lo veía como un desprendimiento del Pen Club International, ¿no es eso? Discúlpame, pero ignoro un poco lo que me... Bueno, el Pen Club International es una asociación que reúne a escritores de todo el mundo, y en algún momento lo presidió Vargas Llosa.
Bueno, sí, no, en realidad nosotros todavía no tenemos estos grandes vínculos o algo así, pero sí, dentro de los eventos que tenemos hay una importante acogida de escritores que vienen desde afuera, desde Lima, desde por ejemplo, Enrique González vino de Uruguay, y así algunos escritores, por ejemplo, Mark Cox desde Estados Unidos. Entonces ellos están participando de estas actividades, y no solamente nos estamos inscribiendo en el ámbito provincial o regional, sino que a la larga queremos hacer parte de esta red a la que tú haces mención, y definitivamente ¿no? Sería bueno contar con escritores de talla internacional, pero primero empecemos por lo nuestro, ¿no? Cultivando aquello que nosotros tenemos, y es un reto. Claro, un poco difundiendo el quehacer literario, ¿no? El escribir, ¿no? En ese sentido, la EDA, por ejemplo, es un organismo gremial, ¿no? ¿Qué le demandaría al gobierno en momentos como este? Primeramente decir lo siguiente, que la EDA ha intentado participar de estos concursos culturales, de fondos concursables, y definitivamente si hemos buscado eso es porque necesitamos nosotros un apoyo por parte del gobierno nacional, y así como la EDA y otras instituciones con las cuales venimos coorganizando actividades, y también se han visto golpeadas, ¿no? En el caso de los escritores, por ejemplo, no tenemos trabajo, digamos, remunerado. Es más, hace unos años que quisimos participar o que estamos promoviendo esta idea de que el escritor, por ejemplo, tenga que cobrar o ser reconocido, ¿no? Remunerado, ¿no? En este caso, los más representativos, por la trayectoria que han venido haciendo. Por ejemplo, en este caso de Ayacucho, por ejemplo, Víctor Tenorio García, por ejemplo, claro, Vite, y Sócrates Usunaga, y así escritores, por ejemplo, que vienen no tienen otro ingreso, ¿no? Han trabajado como docentes y ahora no tienen otro punto de qué hacerse. Así que los poetas y los escritores vivimos una especie de milagros, ¿no? Vendiendo sus libros, como la chica que acá, Ruth Guamanica, acaba de hacer su presentación de su libro hace poco, y de alguna feria de libro que se han cancelado la feria de libro. Entonces necesitamos sí un apoyo de parte del gobierno nacional. En este caso, el gobierno nacional, lo que nosotros quisiéramos, por ejemplo, que se reconozca, pues, ¿no? Que los escritores puedan percibir eso que quieren, ¿no? En este bicentenario, que se les reconozca por la trayectoria que han venido cumpliendo, ya que muchos escritores, y al igual que los historiadores, por ejemplo, contribuyen a la cultura, al quehacer y a la educación. La educación no se debe solamente a estar en aulas y obedecer un plan curricular, sino se alimenta mucho de aquellos que escriben, que crean y que producen. Te podría dar partir un poquito de una experiencia concreta para tratar de ampliar un poco en relación a tu pregunta, José. Cuando se hizo este encuentro de escritores internacionales Ayacucho Brain y visitamos el Brain, tuvimos la oportunidad de que una representante de la UGEL, Norma Pérez, ¿no? Nos invitar a algunos escritores y las llevar a las comunidades, ¿no? Entonces, entre ellos fue Sergio, fue también Sócrates Usunaga y dos escritores, Luis Eduardo Vivero de Chile y Amador Luna de España. ¿Qué cosa pasó, no? O sea, la comunidad mostraba su asombro, pero un asombro también, como decir, en cierta medida de desconfianza, por decirlo, ¿no? Es decir, ¿qué hacen aquí, no? ¿Qué pasa si hacia acá nunca vienen? ¿Qué hacen aquí? ¿Para qué te cuento esta experiencia? Para que se vea que si es que se
si realmente se invierte en cultura, cosa que no se hace, que es lo que más o menos pregunta, ¿qué se requiere de un gobierno o del gobierno central o de los gobiernos locales? Es el respaldo a trabajos como estos, sea la literatura u otras artes, pero que tengan que ver con la cultura, para que esto se descentralice y pueda llegar a las poblaciones, ¿no? Para la población fue una especie de milagro que llegaran escritores de talla internacional incluso, y que estuvieran ahí en su comunidad y pudieran intercambiar con ellos una conversación, sus inquietudes, cualquier cosa, ¿no? Y escucharlos, ¿no? O sea, un escritor justo de la zona, Ernesto Oré, señalaba que cuando él era niño, él pensaba que los escritores solo existía, como decir, en la televisión, ¿no? en el mundo que está un poco más lejos del mundo real. Pero bueno, luego ya creciendo pudo vincularse y él mismo dedicarse a la literatura, ¿no? Entonces, acercar a los actores culturales con la población es tremendo, es una experiencia tremenda también para los propios escritores, que se enriquecen con una experiencia viva, ¿no? Entonces, para eso obviamente los gobiernos deben invertir más en cultura, apoyar organizaciones que se dedican a la cultura, y bueno, es creo que también lo que le correspondería a la EDA, ¿no? como una de las organizaciones emblemáticas de Ayacucho. Claro, por eso lo que ustedes plantean un poco que sería rechazado por muchos escritores, ¿no? Quizás viendo, por ejemplo, la experiencia de la Unión Soviética, ¿no? En la Unión Soviética los escritores tenían un sueldo, tenían un trabajo remunerado, pero tenían un control del Estado, ¿no? Un poco el Estado sentía con derecho en ver sobre qué escribían y opinar sobre eso, ¿no? ¿Qué posibilidades habría que el Estado peruano, que pues, tú ves a los empleados públicos, todos son pues lacayos prácticamente, ¿no? De gente que ha perdido hasta su dignidad, ¿no? No haga lo mismo con los escritores, ¿no? Que de alguna forma expresan el sentir. Mira, en realidad sí, sí había esa idea, ¿no? Por ejemplo, Enrique González, poeta uruguayo, decía, es mejor que ustedes se agencien, ¿no? Que ustedes se agencien y sigan trabajando, ¿no? Porque no creo que el Estado venga a darles el apoyo, ¿no? La otra cosa que decía es que todo lo que toca el Estado termina siendo corrompido, ¿no? Y claro, podría ser el riesgo, ¿no? Pero como te digo, la idea también sería que el Estado también, en todo caso, apoye este tipo de actividades, ¿no? Que es proyectos de integración. Pensar la historia, crear juntos, romper fronteras, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para hacer este evento de Ayacucho Brae, que este año lo vamos a hacer también en septiembre, hemos tenido que contar con una logística, teníamos que autoagenciarnos, pero necesariamente tiene que ir el tema económico, ¿no? Por ejemplo, para la movilidad, y una serie de las comidas y todo, ¿no? Tenemos que ver la comodidad de los escritores también. Entonces, la idea no es no es prescindir del Estado. La idea es que el Estado entienda que los escritores siempre hemos sido así. Tenemos una libertad de cuestionar el sistema y de hacer pensar a la sociedad, porque la idea es que, tampoco no creo que pase de sí, ¿no? Que los escritores en caso terminan percibiendo algo de ingreso, en este caso por un derecho, es un derecho el tema de tener que vivir o ser reconocido por el Estado. Entonces, no creo que termine condicionando tanto así, porque no va a cubrir pues tampoco al 100% de los escritores y poetas, y siempre se ha caracterizado que los poetas y los escritores han parado siempre un poco al margen también, ¿no? Entonces, es un derecho, y los derechos creo que no se podrían confundir, ¿no? En caso de un funcionario que trabaja en una oficina, por ejemplo, de una entidad, responde a una función, ¿no?
En cambio el escritor no tanto, ¿no? Porque el escritor es como el docente, ¿no? Que hace su trabajo, ¿no? Pero definitivamente esa es la tarea que el escritor tiene que hacer, ¿no? De tener que velar siempre por la sociedad y tener que seguir produciendo, ¿no? Porque la idea del escritor no puede ser pues, un funcionario, no, y no debe ser. ¿No? Pero mira, en países que se dicen democráticos, ¿no? Como España, hace menos de una semana que un poeta y un cantante ha sido condenado a 18 meses de prisión por hablar mal del rey, ¿no? Acá ellos no tienen políticas de apoyo directo, pero sí de promoción de las actividades culturales en su país, ¿no? Acá, ¿qué pasaría, no? Simplemente no escribes mal, bueno, no te publico. Creo que sí, porque, bueno, pero históricamente ha pasado esto, ¿no? Yo leía, por ejemplo, a Pushkin, Alexander Pushkin, un ruso, que permanentemente pues atacaba en este caso a la monarquía, en ese tiempo al zar, ¿no? Y sus críticas eran duras, ¿no? Pero la obra, hoy en día Pushkin constituye parte del patrimonio de ese país, al igual que Dostoyevsky, Tolstoy, son íconos de un país, o sea, definitivamente, ¿no? Entonces, eso es, cuando hablamos de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, definitivamente nos remontamos un poco a hablar de la literatura, visibiliza la literatura definitivamente. Y sí, pues nunca esperemos que solamente los escritores sean de una tendencia política, y cuanto más confrontaciones hay entre intelectuales, también es rico, ¿no? Porque uno encuentra lo variado, ¿no? Y en ese mundo realmente me gusta vivir. No, y es sorprendente, ¿no? Tomando el caso de Vargas Llosa como paradigma, ¿no? Una cosa es Vargas Llosa escritor y otra cosa muy distinta y hasta opuesta es Vargas Llosa político, ¿no? Sí, hace poco en Ecuador le han dado duro, ¿no? Le han dado su chiquita porque se para metiendo en la política de otros países. Él es más o menos una especie de asesor. Él es lo que dice, cuál es lo conveniente para un país, y creo que ya pues no es una lógica que por ejemplo yo no comparto, ¿no? Por ejemplo, que un escritor te esté diciendo por quién vas a votar en tu país, que las izquierdas son un peligro, y se convierte en una especie de voceros del capitalismo, de estos grandes capitales que se mueven en el mundo, ¿no? Entonces creo que ahí se desprestigia. Claro, pues un poco yo por el caso de Vargas Llosa en sus novelas, ¿no? Sobre todo en una de las últimas, ¿no? En esta La lucha del Celta, creo, no me acuerdo bien el nombre, ¿no? Donde este personaje, un irlandés, viaja por el Congo y por América, ¿no? Por América del Sur, y se enfrenta con las grandes empresas, ¿no? Porque están destruyendo el mundo, pues, ¿no? Pero el Vargas Llosa político protege a esas grandes empresas, ¿no? Les digo, es un tipo totalmente contradictorio, ¿no? En el sueño del Celta, ¿no? Entonces, hay cosas así, ¿no? Que se dan en la literatura. Podría decir de que, claro, el problema es que el artista en general y el escritor, creo que con Sergio, que es historiador, ¿no? Conversamos un poco en algunas oportunidades hemos tenido la oportunidad de conversar sobre historia y literatura, ¿no? De cuánta ligación hay. Porque ciertamente, si bien la escritura tiene una esencia creadora, pero también se sustenta en la realidad, ¿no? O sea, surge de una realidad, de un entendimiento real también, ¿no? De las cosas. Y a partir de eso, se liga al estar ligado a los hechos reales o surgir de ideas que están sustentadas en la realidad, entonces se liga un poco a la historia y a la vida, al aspecto social y político, ¿no? No puede desligarse de esos aspectos. Y creo que Vargas Llosa de algún modo señala de que
el público espera una opinión a veces de los artistas, ¿no? O sea, ahí creo, discrepo un poquito con lo que decía Sergio, porque si bien Vargas Llosa tiene la libertad de opinar en relación a lo que él considera, otro escritor con otra opinión, que puede ser de izquierda, por ejemplo, también tiene la posibilidad de hacerlo y va a tener un radio de influencia, ¿no? Y su voz va a llegar. Y si su literatura es buena, su trabajo es bueno y sus opiniones son buenas también, ¿no? O sea, yo creo que sí es manejable. Claro, es cierto lo que señalas, ¿no? O sea, Vargas Llosa maneja políticamente unas cosas, pero en su literatura, pues obviamente se refleja. Claro. Bueno, ya nos toca acabar, ¿no? Yo quisiera como una última participación, el papel del escritor, ¿no? Yo me acuerdo de lo que yo tengo marcado, es que leí una vez a Jack Anderson, este columnista del New York Times, ¿no? Que escribía sobre el caso Solzhenitsyn, ¿no? Todavía había Unión Soviética, y él le dice, ¿no? En el siglo XXI, un niño le preguntará a su abuelo, ¿quién fue Brezhnev? ¿No? Que era el que perseguía a Solzhenitsyn. Y el abuelo le dirá, alguien que existió en la época de Solzhenitsyn. ¿Ya? ¿Cuál es el papel del escritor en la historia? A ver. Una pregunta difícil en manera, bueno, tiene mucha responsabilidad, ¿no? Tiene mucha responsabilidad. Ernesto Sábato, por ejemplo, es un escritor que frecuento mucho. Decía que el escritor tiene el papel de velar por la sociedad en el que vive, de defender, de una especie de un personaje, un héroe que tiene que no prestarse a los intereses, digamos, hegemónicos, sino guiarse más por el sentido, por el espíritu humano que él pueda tener, ¿no? Definitivamente. Y hablo de Sábato porque es un personaje ambivalente, un personaje que destaca mucho por su compromiso, ¿no? Por su compromiso, siempre denunciando, y el escritor se vale de su relato para poder justamente cuestionar injusticias, poder crear esperanzas y poder justamente convertirse en una especie de luz en medio de las tinieblas, ¿no? En épocas como por ejemplo, el escritor tiene el rol de guiar, de convertirse en una luz para la sociedad, porque hay tanta incertidumbre y a veces cuando hay desesperanza, la obra o la creación termina transmitiendo o termina inspirándonos a seguir luchando por un mundo mejor. Sí, Milán Kundera señalaba algo, ¿no? En relación a la novela, o sea, la gran novela. Creo que Vargas Llosa también plantea algo parecido en una entrevista que le realizan, y él señala de que el escritor es una especie de subversivo, ¿no? Porque a través de su creación, de su novela o de su trabajo literario, cuestiona la realidad, ¿no? O sea, lo creativo cuestiona lo real, ¿no? Porque también ya, si bien se basa en lo real, rompe para proponer o para salirse de eso y tal vez plasmar un mundo anhelado, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Eso ya depende un poco del escritor, pero rompe un poco la realidad y ahí expresa una disconformidad, ¿no? Entonces, Milán Kundera, bueno, señalaba que la gran novela tenía que ver con cómo condensar también una época, ¿no? Una época dentro de ese trabajo, que esté reflejado todo un sentimiento social, político, muchas cosas, ¿no? El amor en una novela, ¿no? O sea, que refleje todo eso, como el Quijote, ¿no? El Quijote reflejaba también todo un periodo de nostálgico con respecto al periodo medieval, los caballeros, ¿no? Y el sueño, ¿no? Los ideales, ¿no? La libertad muy
muy clavada al medio de toda, o muy recurrente, ¿no? en toda la novela. Bueno, y también señala un poco lo de Moriarty, ¿no? O sea, el escritor debe reflejar siempre su época, ¿no? La sensibilidad y el espíritu y la perspectiva de una época. Lo estoy parafraseando, no es textual, ¿no? Pero es la idea. Yo creo que esa es un poco la labor de un escritor y bueno, es un poco la tarea que creo está ahí, ¿no? Bueno, acabamos, lamentablemente, acabamos. Pero es lamentable, pero vamos a seguirla, ¿no? En otra ocasión tendré gusto de volverlos a entrevistar, ¿no? Porque este tema da para mucho. Definitivamente, bueno, solo quería hacer, de repente aprovechando los segundos, sería que invitarle a la sociedad ayacuchana a seguir las actividades que vamos a tener este 2021. Son 60 actividades, ¿no? Hay uno de los proyectos importantes, por ejemplo, que es un tema mural, que se va a hacer 5 murales, en el cual se va a sintetizar la historia ayacuchana y la historia durante la República en 5 cuadros. Y hay los congresos, los recitales, hay una serie de actividades en el cual vamos a, por el tema de la pandemia, vamos a salir a la calle a hacer lectura de poesías, vamos a acercarnos mucho a los museos, a las bibliotecas, y le invitamos a seguir por la página de la Asociación de Escritores de Ayacucho todas las actividades que vamos a hacer en este 2021. Muy bien, más bien te agradecería que nos envíes los programas que hagan para difundirlos en este programa. Muchas gracias, José, gracias de verdad por el espacio que nos has brindado en este día. Nosotros le agradecemos y con nosotros será hasta el próximo segmento.